Bien, hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes hoy en esta mañana, en esta tarde, compartiendo la palabra del Señor. Es, pues Dios es bueno, lo hemos mencionado muchas veces. Y a veces, aunque hay circunstancias que no nos gustan, por lo que sea, a veces por dolorosa, por triste, pero Dios es bueno y Él siempre va a darnos lo mejor. Hoy en esta mañana, hermanos y amigos, quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor. Ahí en el Evangelio según San Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Juan en el capítulo 8, vamos a ver esta porción hoy en esta mañana. Dice Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuevamente me gustaría leer el versículo 34 que dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hoy en esta mañana, hermano, quiero compartir con usted un tema al cual le hemos llamado el pacto de sumisión. Pacto de sumisión. La semana pasada veíamos o vimos que es importante pactar con Dios. Pactar significa hacer un trato, un acuerdo, llegar a un arreglo con Dios, llegar a hacer cuentas con Dios. Un trato o un pacto es eso, un trato, un acuerdo, un compromiso entre dos o más personas. En este caso vamos a ver hoy en esta mañana un compromiso de sumisión, un compromiso de someterse. Ya vimos que pacto significa eso, un trato, acuerdo, compromiso. Y la palabra sumisión significa es el acto o la acción de someterse una persona a otra. Y a veces decimos, bueno, pues como que quedamos en lo mismo, como que no nos da mucha luz o mucha información. Sumisión significa que otra persona tiene autoridad sobre mí. Yo, yo tomo la decisión de que otra persona tenga autoridad sobre mí. O puede ser a la inversa, que una persona toma la decisión de que yo tenga autoridad sobre ella. Entonces, hoy en esta mañana quiero compartirle esto, un pacto de sumisión. Es decir, yo, mi vida, mi voluntad, mi mente, mis emociones, se van a someter a la autoridad, ya sea de Dios, del Señor Jesucristo o del pecado. Porque el Señor Jesús aquí nos dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces el Señor Jesús nos da dos opciones, ser esclavos del pecado o ser esclavos de Él. Llegar a comprometernos a ser esclavos del pecado o comprometernos a ser esclavos de Él, porque no se puede ser de las dos. O a veces decimos, no, yo no quiero someterme a nadie. Hoy está muy de moda ese asunto de la libertad. Yo quiero libertad, yo no quiero someterme a nadie, quiero ser libre, quiero que nadie me mande, yo tomar mis decisiones. Y sí es cierto, Dios nos da esa libertad, lo que algunos han llamado libre albedrío. Es la libre determinación para hacer lo que querramos. Eso es el libre albedrío. Si yo quiero, me someto a Dios. Si yo quiero,
me someto al pecado. Y algunos dicen, no, ni el pecado ni a Dios, yo solo. No se puede. El Señor Jesús nos dijo que tenemos dos opciones, o someternos al pecado o someternos a Él. No hay otra, no hay otra opción. Entonces, en la Biblia encontramos que vamos a someternos tarde o temprano a alguien, ya sea el pecado o al Señor Jesús. Pero ¿qué es un esclavo? Un esclavo es una persona, ya sea hombre o mujer, que está bajo el dominio de otro ser, de otra persona o de otro asunto. El esclavo es una persona que no tiene libertad, que carece de libertad realmente, que se ha sometido de una manera rigurosa o fuerte bajo la autoridad de otra persona. Ese es un esclavo. Y tenemos que entender que en este mundo habemos dos clases de esclavos, o del pecado o de Dios, pero no puede haber término intermedio. Ahora, ¿cuál nos conviene más? ¿Cuál es mejor? ¿Someternos al pecado o someternos a Dios? Desafortunadamente ha habido muchos movimientos religiosos que tergiversan el asunto del sometimiento a Dios. Algunos se han sometido a una religión, algunos se han sometido a una secta, algunos se han sometido a una religiosidad y por culpa de ellos la demás gente no quiere saber nada de Dios. No estamos hablando de someternos a una religión, estamos hablando de someternos al Señor Jesús, lo que Él dice en su palabra, o tomar la decisión de no someternos a Él, decir yo soy libre, pero caemos en la otra división, la esclavitud al pecado. La sumisión es una obligación, no es una opción. En Romanos capítulo 6, versículo 16, si usted gusta, ahí en su Biblia, el apóstol Pablo nos escribe lo siguiente. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea a la obediencia para justicia? Aquí el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo nos dice, no hay opción, no hay otra opción. Nos sometemos al pecado o nos sometemos a Dios. Por eso es importante que hagamos un pacto de sumisión, un pacto de someternos ya sea a Dios o al pecado, pero en este caso yo le invito a que tomemos la decisión de ser esclavos de Dios, esclavos del Señor Jesús. El apóstol el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Así es que sería importante hacernos una pregunta. ¿Quién domina mi mente? ¿Quién domina mis emociones? ¿Qué lo domina? ¿El odio, el rencor, el pecado, Dios, la Biblia? ¿Qué es lo que nos domina? Y déjeme decirle lo siguiente. Dios, siendo todopoderoso, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad para someternos, para doblar, hacer que doblemos nuestra rodilla ante Él. Él tiene todo el poder, Él lo puede hacer. Sin embargo, nos da la opción de tomar una decisión personal. No podemos decir que Dios viene y nos obliga a ser sus esclavos. Dios nos dice, mira, tienes una opción, esclavo del pecado o esclavo mío. Yo te doy la opción. Y por lo tanto no podemos decir que Dios nos obliga. Dios nos da esa opción. Y pues muchas veces no nos gusta reconocer que somos esclavos de algo o de alguien. Por ejemplo, la persona que bebe licor cada semana, por ejemplo, tiene la costumbre de cada semana beber su licor, ya sea cerveza, vino, etcétera, no quiere reconocer que es esclavo.
No, 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 dice, yo el día que yo quiera lo voy a dejar. Pero no es así, porque no puede dejarlo. No puede. Ya tomó una decisión. Me esclavizo a la cerveza, al licor, a lo que llámese. El que fuma se esclaviza voluntariamente a fumar. El que le gusta mucho andar de chismeando aquí y allá, ya tomó una decisión. Ahora, tenemos que entender lo siguiente. ¿Qué clase de sumisión nos espera? Ya sea el pecado o ya sea Dios. Mire, para ver los resultados de la esclavitud del pecado, necesitamos ver cómo y de dónde viene el pecado. Y cuando analizamos de dónde viene el pecado, vamos a encontrar qué clase de esclavo soy o qué es lo que me espera por ser esclavo del pecado. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que el pecado fue introducido en este universo a través de Satanás. Satanás fue creado según la Biblia como un ser angelical, un ser perfecto, un ser sin mancha, un ser que adoraba y glorificaba a Dios. Pero él tomó la decisión de rebelarse contra Dios y querer la adoración para él. Y cuando él tomó esa decisión, él pecó y cayó. Y a partir de allí el pecado se introdujo en el universo y él introdujo o incitó para que el ser humano pecara y por lo tanto introducir el pecado en la raza humana. El pecado fue originado por Satanás. Entonces, ¿Satanás quién es? Satanás dice la Biblia que es el padre de mentira. Por lo tanto, en Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y él es padre de mentira. Entonces, el diablo es padre de mentira. Por lo tanto, el pecado nos engaña. El pecado es engañador. El pecado nos hace sentir bonito por un tiempo. El pecado nos hace sentir alegres, nos hace sentir realizados, pero es por un poco de tiempo. El beber licor nos hace sentir agradable, bonito y todo, pero al otro día, ¿qué sucede? Y cuando la persona se sigue sometiendo, llega el momento en el cual, a causa de la esclavitud del licor, pierde su familia, pierde el trabajo, pierde el dinero. El pecado engaña. No nos engañemos a nosotros mismos. No podemos decir, el pecado no me va a pasar nada. Tarde o temprano, el pecado trae su consecuencia. En algunos puede ser de manera instantánea. En algunos otros casos a mediano plazo. Pero en algunas ocasiones es a largo plazo. Usted y yo hemos conocido o hemos escuchado cuántas personas de ser millonarios, de tener tanto dinero, terminan siendo pordioseros, personas sin hogar, a causa de algún pecado, a causa de drogas, a causa del licor. El licor, el beber licor es, si usted bebe licor, usted es drogadicto. Si yo bebo licor, soy drogadicto, porque el alcohol es una droga. Es legal, pero es una droga. ¿Cuántas personas? ¿Cuántos personajes famosos? Llámese actor, actriz, deportistas. ¿Cuántos no han terminado en la calle? Porque el pecado los engañó. El pecado es engañador. El pecado, Satanás a través del pecado, dice la Biblia que él es homicida desde el principio. El pecado mata. Ser esclavo del pecado trae consecuencias terribles. Mata. Y puede ser que no nos mata físicamente. Puede matarnos emocionalmente. Puede matarnos o nos mata espiritualmente. Puede matar nuestra familia.
puede matarnos como padres, puede matarnos como hijos. La relación filial se puede morir. La relación marital se puede morir. Así es que el pecado mata. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. El ser esclavo del pecado tarde o temprano nos mata. Usted ha escuchado casos de personas que por andar, por ejemplo, discúlpeme que insista en esto, pero es algo muy normal, que por andar bebiendo, manejando, tienen un accidente y mueren. O peor, matan a otra persona. Matan a otras personas. Por andar en lugares no indicados, no correctos, mueren. El pecado mata. Ser esclavo del pecado mata. Satanás es homicida. Mata. Dice la Biblia que Satanás en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El pecado, al igual que Satanás, es un león rugiente. Devora. No solamente mata, devora. Bueno sería que simplemente nos morimos y se acabó, pero desafortunadamente el pecado devora, destroza a las personas. Satanás destroza a las personas, a las que le siguen, a las que le obedecen, los destroza. ¿Cuántas personas hemos encontrado que han sido destrozadas por sus vicios? ¿Cuántas personas no han sido familias, países enteros destrozados por costumbres? Ahorita, desafortunadamente, nuestra sociedad está siendo destrozada, devorada por tantas cosas, tantas ideologías que están surgiendo contra Dios, destrozando, devorando familias, la familia establecida por Dios, hombre, mujer, hijos, destrozados por el pecado. Hoy hablan de la familia puede ser de cualquier manera, dos hombres e hijos, dos mujeres e hijos. Eso no es el plan de Dios. Devorando familias. El asunto de el aborto. Yo tomo mis decisiones, es mi cuerpo, y yo hago lo que quiero con mi cuerpo, y no es así. Desafortunadamente no están matando su cuerpo, están matando el cuerpecito de otro ser. Y podríamos mencionar muchos casos más. Así es que el pecado es un león rugiente como Satanás. Devora. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que Satanás es la serpiente antigua. Ahí identifica a Satanás como la serpiente antigua. De una manera simbólica, representando a una serpiente. Y el pecado trabaja igual, al igual que una serpiente, de manera silenciosa, de manera muy silenciosa. El pecado muerde. Y a veces una mordida que no duele mucho, pero es letal, mortal. El ser esclavo del pecado pasa lo mismo. Tarde o temprano, el pecado nos envenena y nos mata. El pecado es venenoso. Ser esclavo del pecado nos trae consecuencias venenosas. Envenena nuestra mente, envenena nuestro ser. Y lo peor de todo es que a veces con nuestro veneno contagiamos, corrompemos a otras personas y especialmente a nuestra familia. Qué triste es que a las personas que más dañamos, y yo soy el primero en reconocerlo, a las personas que más dañamos son a las que más realmente amamos y están cerca de nosotros. Porque el pecado, cual veneno,
destroza familias, destroza seres humanos. ¿Cuántas personas hay también con un corazón envenenado, con amarguras? Algunos somos mal encarados, ciertamente, pero hay personas que están sonriendo, pero su corazón está amargado. El pecado, cual serpiente, viene y nos muerde. Satanás, en Juan capítulo 10, versículo 10, nos dice que él es el ladrón. El ladrón, dice el Señor Jesús, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás, con el pecado, es un ladrón. Viene y nos roba. El pecado nos despoja de los mejores momentos de la vida. Nos despoja de nuestra felicidad. Nos despoja de nuestra familia. Nos despoja de la salud. El pecado nos despoja. Nos roba todo lo que Dios nos ha dado. Todo. Es triste ver cómo, a causa de nuestro pecado, de nuestros vicios, a causa de nuestras costumbres y malos hábitos, cómo es que el diablo nos ha despojado. Grandes planes que teníamos, grandes metas que teníamos, a causa de nuestros pecados, los perdemos. ¿Usted está contento con lo que es actualmente? Algunas veces decimos, yo pude haber sido, no sé, yo pude haber sido actor, yo pude haber sido actriz, cantante, yo pude haber sido un gran ingeniero, un gran científico, y podemos mencionar tantas cosas. Pude ser un gran deportista. ¿Por qué no lo logré? Y algunos, porque las circunstancias no lo permitieron, porque Dios tenía algo para nosotros, pero algunos, porque el pecado los despojó, les robó. El ladrón no viene sino para hurtar, viene para matar y viene para destruir. Y esa palabra destruir, a mí en lo personal se me viene a la mente una frase, es dejar en la ruina. Satanás y el pecado vienen a dejarnos en la ruina, vienen a arruinarnos. No es una opción. O somos esclavos del pecado, o somos esclavos de Dios. Quizás no nos hemos dado cuenta, pero quizás somos esclavos del odio, del rencor, de la envidia, de la idolatría, del licor, de los malos pensamientos, de las malas palabras. Quizás somos esclavos de algo. Hay algo en nuestra vida que nos está dañando. Yo le invito a que comencemos a analizarnos qué es lo que me está dañando. En algunos casos, la niñez mala que tuvimos, algún evento que nos ha marcado de por vida, la educación que hemos recibido, a lo mejor algo de eso nos ha hecho esclavos de algún pecado en especial. Así es que yo le invito a que analicemos esto. Ahora necesitamos ver cómo es Dios para ver lo que Dios nos ofrece en cuanto a la esclavitud. Ya vimos que el pecado lo que nos ofrece es destrucción, muerte, dejarnos en la ruina, nos envenena, nos roba, nos mata, nos destruye. Tarde o temprano sucede esto, tarde o temprano. Le digo, en algunos casos es inmediato, en algunos casos tarda algunos meses o años, y en algunos casos al final, en el ocaso de la vida llega, pero llega, tarde o temprano. ¿Cuántas personas hay que ya en su edad madura o en la tercera edad que llamamos, le llegan todas las consecuencias de sus pecados? Triste, ¿verdad? Pero también necesitamos ver cómo es Dios para ver la clase de esclavitud que nos ofrece. Yo le he dicho,
O más bien, el Señor Jesús nos dice, ¿eres esclavo del pecado o eres mi esclavo? Dice Jesús. Pero tendríamos que ver cómo es Dios y cómo es el Señor Jesús para ver qué es lo que nos espera. Dice la Biblia que Dios es bueno. Salmo 136, versículo 1. Dios es bueno. Salmo 100, porque Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Así es que, ¿qué nos espera con Dios? ¿Qué clase de esclavitud nos espera? Entonces, si Dios es bueno, eso significa que las cosas que Él permite en nuestra vida son buenas. Ahora, déjeme decirle lo siguiente, no significa que no van a ser dolorosas. En algunos momentos son dolorosos. Hay momentos dolorosos siendo esclavo de Dios. Yo no le voy a decir lo que muchos por ahí predicadores mencionan. Algunos hablan de que acérquese a Dios y sus problemas serán resueltos. No, el Señor Jesús nunca prometió eso. Al contrario, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, Dios es bueno, las cosas que vienen a nuestra vida son buenas, aunque a veces no nos gustan. No nos gusta estar enfermos. A mí no me gusta estar enfermo. Y yo le he dicho muchas veces al Señor, Señor, mejor llévame. Yo no quiero estar enfermo. Pero es bueno, por algo nos ha dejado Dios enfermarnos. Por algo Dios nos ha permitido que a veces carezcamos de algunas cosas, porque Él es bueno. Y decimos, ¿cómo va a ser bueno Dios si nunca tengo lo necesario? Pues siempre hemos tenido lo necesario para vivir. Comida, ropa, donde vivir. Lo que pasa es que a veces vemos a otras personas más arriba económicamente y queremos ser como ellos. Pero eso no significa ser feliz. Déjame decirle que hay personas multimillonarias, tanto dinero que tienen, pero su dinero no les ha dado la felicidad. Hubo más bien un hombre, hace unos días estaba viendo ese asunto, un hombre que tuvo millones de dólares, muchos millones. Y ese hombre tuvo la misma enfermedad que yo tengo ahorita, cáncer de páncreas. Ese hombre con sus millones no pudo obtener la salud y murió. Dios es bueno, nos esperan cosas buenas. No le estoy diciendo que no vienen cosas dolorosas. El asunto es que en medio del dolor, ahí podemos sentir, podemos palpar, podemos observar, podemos experimentar el amor de Dios. Dios es bueno. Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios no tiene amor. Hay mucha gente que dice, bueno, es que Dios tiene amor. No, Dios no tiene amor. Dios es amor, que es diferente. Su naturaleza es amorosa. Por lo tanto, en Dios no hay rencor, no hay odio, no hay malignidad, no hay malas intenciones. En Dios no hay maldad. Nosotros podemos ser buenos, pero en algún momento entra algún deseo malo. En Dios no hay eso. Dios es bueno. Dios es amoroso. No hay rencor. No hay odio. Entonces, ¿qué nos espera? Una vida amorosa, donde podemos experimentar su amor. En donde en medio del dolor, de la tristeza, de las frustraciones, de las depresiones que van a venir, podemos en un momento dado experimentar su amor. Por eso usted recuerda en aquella ocasión cuando el Señor sale, ve a las multitudes como ovejas, dice que no tienen pastor, sintió compasión por ellas y les mostró su amor. La gente pudo experimentar el amor de Jesús. Así es que ser esclavo de Dios, ser esclavo de Jesús, es experimentar su amor. También nos dice la Biblia que Dios es un Dios todopoderoso. Dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso.
Señor Dios Todopoderoso, dice en el libro de Apocalipsis, que de hecho de ahí cantamos un coro. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Así es que nuestro Dios es todopoderoso, es omnipotente. ¿Qué clase de esclavitud nos espera? De que no hay cosa difícil para Él. No hay nada imposible para Él. Nada imposible para Él. Yo le comparto. Según la ciencia, yo debería estar muerto. Los doctores lo han dicho. Es que usted ya debería, no sé por qué está aquí con vida. No lo sé. Humanamente hablando, no lo sé. Una cosa sí sé, que es el poder de Dios. No hay otra. No hay otra. Tengo un Dios omnipotente. Que créeme, y en lo personal, a mí me hubiera gustado partir con Él. Pero Él me ha dejado aquí mostrando su poder, rompiendo las reglas, las leyes de la biología y de la ciencia, porque Él es todopoderoso. Y puede hacer cualquier cosa en la vida de usted, no importa por lo cual usted esté pasando, sea enfermedad, sea problema de familia, sea problema económico, sea problema de trabajo, no importa el problema que usted esté pasando. Dios es todopoderoso y puede obrar en la vida de usted y quiere obrar en la vida de usted. El problema es que a veces no lo dejamos, no lo dejamos. Nuestro Dios es todopoderoso. Si usted y yo nos sometemos a la esclavitud de Él, no hay cosa imposible para Él. No la hay. Nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas. Hay una porción que usted conoce, y usted y yo conocemos a la perfección. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y versículo 23, que dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Así es que Dios cumple sus promesas. A nosotros se nos olvida, nos comprometemos con alguien y se nos olvida. Y al rato, ay, se me olvidó que tenía que haber hecho esto. Ay, se me olvidó que me comprometí con fulano. Con Dios no pasa eso. Dios cumple sus promesas. Dios no falla. Dios llega en el momento indicado. Ni antes ni después. Dios cumple su promesa en su tiempo. A veces nosotros nos desesperamos. Hay un caso muy clásico en la Biblia de un hombre llamado Abraham, el amigo de Dios. Dios le había dicho, Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, en ti, en tu descendencia. Pero Abraham se desesperó. Dios ya le había dado su promesa, pero Abraham se desesperó. Una costumbre de aquel tiempo no es buena, pero Abraham desafortunadamente se sometió a las costumbres de aquel tiempo. En aquel tiempo, cuando la esposa no podía tener hijos, podía tomar a la sierva y a través de la sierva tener hijos. Le digo, era una costumbre no correcta. Abraham se sometió, decidió someterse, esclavizarse a esa costumbre. Tomó a su sierva Agar, tuvo un hijo con ella, después tuvo a su hijo que Dios le había prometido, Isaac, y créeme, hasta la fecha, usted y yo y el mundo estamos sufriendo esa mala decisión que tomó Abraham, porque a través de ese hijo que tuvo con la sierva, salieron los árabes. Y no estoy diciendo que los árabes son malos, sino estoy diciendo que surgieron los árabes y toda la historia, a través de toda la historia han tenido problemas, guerras que nos han afectado a nosotros. ¿Por qué? Por no someterse en ese momento a la esclavitud de Dios, tomar sus propias decisiones, no esperar en las promesas de Dios. Él pensó que Dios
le había fallado o le estaba fallando. Y no es así. Dios cumple su promesa. Él ha prometido estar al lado de usted. Dios ha prometido suplirle sus necesidades. Dios le ha prometido a usted y a mí escuchar nuestras oraciones. Dios cumple su palabra, cumple sus promesas. Si nos sometemos al señorío, a la esclavitud de Jesús, téngalo por seguro que Él cumplirá las promesas. Y también nos dice la Biblia que el que se somete a Jesús, el que se somete a Dios, tiene descanso y paz. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Versículo 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El Señor Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego dice, sométanse a mi yugo, mi carga es ligera. Sean mis esclavos, es lo que está diciendo el Señor Jesús, Mateo capítulo 11, versículos 29, 28 y 29. Sométanse, sean mis esclavos. Les va a ir bien, van a descansar, paz y tranquilidad. Hermano, amigo, a veces en medio de las circunstancias difíciles, lo único que necesitamos es paz. Porque a veces, aunque tengamos dinero, aunque tengamos amigos, no se puede. Le voy a compartir una anécdota personal. Hace muchos años, cuando mi hijo tenía 1 año, mi hija tenía 3 años, mi esposa tuvo un problema de salud muy grave. Se le reventó el apéndice y por causa de un mal diagnóstico se agravó la situación. Yo la llevé allá en Monterrey a un hospital, el Hospital Metropolitano. La llevé e iba muy mal. No me auguraban buenas noticias. Era muy probable que mi esposa muriera. Se le reventó el apéndice, por dentro se contaminó todo. Una peritonitis. Era un domingo. No recuerdo la fecha exacta, pero era un domingo por la tarde. Y yo estaba pues triste, desesperado. Teníamos algunos planes ya a la puerta. Y yo en ese momento, sin mucho dinero, no tenía opción, más bien sin dinero, no tenía opción de llevarle a un hospital mejor o mejores médicos. O no solamente mejores médicos, a lo mejor los médicos que le trataron, bueno, los médicos que le trataron fueron buenos, pero quizás con un mejor equipo, no lo sé. Ya ve que hay hospitales que están más equipados. Y estuve ahí toda la noche. Antes, en el atardecer, yo le dije a Dios, Dios, no sé qué hacer. Lo único que yo te pido es, dame paz. Es tu hija, es tuya, tú me la prestaste como esposa. Haz lo que tú quieras. Lo que tú deseas, Padre, hazlo, yo le dije en oración. Solamente, dame paz. Es todo lo que te pido. Dame paz. Cuando terminé de hacer esa oración, al ratito alcancé a ver a un hermano. Era un pastor. Un pastor que ahorita ya está con el Señor. Vi al pastor, empecé a platicar con él, empezamos a platicar. El pastor Daniel Balcázar, que algunos de ustedes conocen. Empezamos a platicar y el hermano, tranquilito, me empezó a dar palabras de aliento. Él me empezó a contar de su vida, de sus enfermedades y cómo Dios le había
sacado adelante. Descansé. Descansé en el Señor. En el momento exacto que yo necesitaba paz y descanso, el Señor me lo mandó. Por eso yo le comparto. Si usted se somete al Señor Jesús, en medio de sus problemas, el Señor ha prometido paz y tranquilidad. A lo mejor no le va a resolver el problema de manera inmediata, pero en medio del dolor y del sufrimiento, paz. Tú guardarás en completa paz, dijo Isaías. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ser esclavo de Dios, ser esclavo del Señor Jesús, nos trae paz y descanso, paz y tranquilidad. Y además, hay bendición para los que le sirven. Cuando una persona decide someterse a Dios, cuando una persona decide someterse al Señor Jesús, tarde o temprano, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, hay paz. Sí, hay paz, pero también hay bendición. Salmo 119, versículos 1 y 2. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Cuando usted decide someterse a Dios, usted es considerado bienaventurado. Bienaventurado, algunos lo han definido como más que feliz, doblemente feliz. Pero hay una frase en la Biblia que dice, ¿quién como tú? Y me gusta esa frase. ¿Quién como los que guardan la palabra de Dios? Es como cuando nos dicen, no, ¿quién como tú que andas en auto? ¿Quién como tú que tienes dinero? Ah, no, pues ¿quién como tú que traes tu buena comida? Así nos han dicho a veces, ¿verdad? Ah, pues ¿quién como tú? Andas bien. Así lo mismo. ¿Quién como tú que guardas el camino de Dios? ¿Quién como tú que buscas su palabra? ¿Quién como tú que estás ahí obedeciéndole? ¿Quién como tú que eres esclavo de Dios? Así es que yo le hago esta pregunta. ¿Cuál es o quién es el mejor Señor? ¿El pecado o Dios? ¿Quién es mejor Señor? El pecado va a traernos felicidad instantánea. El pecado va a traernos alegría. El pecado va a traernos cosas agradables, pero déjeme decirle, efímeras, por poco tiempo. Nos va a hacer felices por muy poco tiempo, pero las consecuencias son graves. En cambio, Dios, al parecer en el momento, es un amo duro, cruel, que nos daña, que no quiere nuestra felicidad. Aparentemente Dios es así, pero no es así. Dios es bueno y por eso a veces nos impide que hagamos ciertas cosas por nuestro bien. Dios por eso a veces prohíbe ciertas cosas por nuestro bien. Es como cuando vamos manejando y está el semáforo en rojo. ¿Por qué el rojo es restrictivo? ¿Por qué nos limita? ¿Por qué nos detiene? ¿Para qué? Por nuestro bien. Porque van a pasar otras personas, van a pasar otros autos. Ay, qué mal nos cae el semáforo rojo, pero es por nuestro bien. Así es que Dios es bueno
Aparentemente no hay felicidad al momento, pero déjeme decirle que la felicidad que Dios le ofrece es a largo plazo. Los beneficios de Dios son a largo plazo, pero son buenos. Dios es bueno, es amoroso, no hay cosa imposible para Él. Dios siempre cumple sus promesas. Cuando usted y yo nos sometemos a la esclavitud que Él nos ofrece, hay paz y descanso. Cuando nos sometemos a la esclavitud que Él nos ofrece, hay bendición. Después nos van a decir, ¿quién como tú? Que tus hijos esto. ¿Quién como tú que tus hijos están ahí en tu casa? ¿Quién como tú que tienes lo necesario para vivir? ¿Quién como tú que no tienes esos problemas que yo tengo? ¿Quién como tú? Así es que tenemos que tomar una decisión. O soy esclavo de Dios o soy esclavo del pecado. ¿Cómo puedo hacer un pacto de sumisión? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo comprometerme? Fíjese que hay una historia en la Biblia, no vamos a leerla, se la voy a relatar para no perder tanto tiempo. Había un rey llamado Acab, ahí en Primero de Reyes capítulo 20. Estaba el rey Acab, un rey perverso, malo. Y luego viene otro rey de Siria, Ben-Hadad. Y el rey Ben-Hadad le demanda decir a Acab, Acab, todo lo que tú tienes es mío. Tus mujeres, tu dinero, tus palacios, todo es mío. O sea, le está diciendo, ¿sabes qué? Entrégamelo. Me lo vas a entregar. Ya. Voy a mandar gente para recoger todas las cosas buenas que haya. Y yo voy a ir también. Me lo vas a entregar todo. Y el rey Acab le dice, todo lo que tengo es tuyo. Ciertamente no sucedió así. Más adelante hay la lectura que hubo guerra entre ellos. Acab le dijeron sus consejeros, no, no lo hagas. Pero lo que voy es lo siguiente. Él dijo, el rey Ben-Hadad le dijo, todo lo que tienes es mío. Acab le dijo, todo lo que tengo es tuyo. Ese es un pacto de sumisión. Decirle al Señor, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que tú me has dado, es tuyo. Mi tiempo, mi mente, mis habilidades, mis dolores, mis amarguras, te las entrego. Destrúyelas. Cámbiame. Transfórmame. Es difícil hacer esto porque somos rebeldes por naturaleza. Es difícil hacer este pacto de sumisión porque no nos gusta someternos, no nos gusta que nadie nos mande, no nos gusta obedecer. Es más fácil desobedecer. Fíjese que la Biblia en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 3 dice que es más fácil que un animalito, un becerro, un buey, conozca el lugar a dónde va a ir a dormir, conozca el camino para llegar al establo de su amo. Dice, es más fácil. El buey conoce a su dueño, el asno conoce a su pesebre o el pesebre de su señor. Y luego dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, dice Dios en Isaías capítulo 1 versículo 3. Y es cierto, no entendemos, no queremos entender, no queremos entender. No tenemos un conocimiento de la voluntad del Señor. Conocemos algunos textos y algunas veces entendemos cuál es la voluntad de Él, pero no queremos someternos. Nos gusta practicar algunos pecados. En otras palabras, nos gusta ser esclavos del pecado, porque nos trae cosas bonitas en este momento. Sin embargo, tenemos que analizar qué es lo mejor y de manera voluntaria decirle a Dios, Dios, quiero ser tu esclavo. Eres mi Salvador, ya me salvaste. Yo sé que voy al cielo porque ya Cristo está en mi corazón. Yo sé que Cristo ya perdonó todos mis pecados, pero también quiero que tú seas mi Señor, no solamente mi Salvador. Quiero que seas mi Señor. Yo soy tu esclavo.
tú eres mi Señor. Así es que, ¿qué le parece si hoy en esta mañana, en este momento, tomamos una decisión? O usted tiene que tomar una decisión. Yo tengo que tomar una decisión. O soy esclavo del pecado, me someto al pecado, o tomo la decisión de hacer un pacto de obediencia, de sumisión con Dios. Decirle a Dios, Dios, me comprometo a ser tu esclavo. Me comprometo a obedecerte. Me comprometo a seguir tus reglas. Me comprometo a seguir tus mandatos. Aunque a veces no me guste, aunque a veces no me llame la atención, me comprometo. Quiero dejar a un lado mis vicios, mis malos hábitos, mis malas costumbres que me impiden obedecerte. Tomo esta decisión, tomo este compromiso. Hermano, amigo, es tiempo de comprometernos con Dios. Un pacto de sumisión. Vamos a orar. Señor, en esta hora te alabamos, te glorificamos, porque tú eres grande y eres todopoderoso. Gracias, Dios, por este tiempo. Te pedimos en el nombre de Jesús que perdones nuestros pecados, perdones nuestras faltas y perdónanos, Señor, nuestra rebeldía, porque nos duele, nos cuesta ser tus esclavos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios, porque preferimos hacer nuestra propia vida antes que hacer la vida que tú quieres para nosotros. Dios, en este momento me comprometo, y yo sé que hay hermanos que se están comprometiendo a ser esclavos tuyos. Perdónanos, límpianos, en el nombre de Cristo. Amén. También quiero hacerle una invitación. Yo sé que hay personas que nos están viendo, quizás personas que es la primera vez que están escuchando una enseñanza, o quizás ya han escuchado varias enseñanzas de la Biblia, pero no han arreglado cuentas con Dios. Si usted muriera hoy en este momento, ¿sabe a dónde iría su alma? No le estoy preguntando si va a una iglesia. No le estoy cuestionando si es fiel a una iglesia o una religión X. Si usted, no se lo deseo, pero si usted muriera en este momento, ¿está seguro de ir a la presencia de Dios y estar con Dios en el cielo? Ahora, si usted dice sí, sí, si yo muero voy a ir allá, ¿por qué? ¿En qué se basa usted para creer esto? Déjeme decirle lo siguiente. La Biblia dice que por haber pecado merecemos la condenación eterna. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Por haber pecado merecemos ir al infierno. El infierno es real, existe. Y no lo usamos para engañar a la gente y asustarla y ganar adeptos, como algunos han argumentado, o una presión psicológica. No, es una realidad. Jesús habló del infierno, y por eso hablamos del infierno, porque existe. ¿Y quién va ahí? Todos los pecadores. ¿Quiénes son pecadores? Todos somos pecadores. Yo también soy pecador. Y yo merezco ir al infierno también. Y no podemos hacer nada para salvarnos, porque nuestra naturaleza es pecar. Hacemos una cosa buena, la buena obra del día, pero hacemos 2, 3, 4 cosas malas, ya sea de acto, un hecho, o de pensamiento inclusive también, o de palabra. La única manera de ir al cielo es que Dios envió a Jesús a morir por nuestros pecados. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo
tomó el lugar de nosotros. O sea, el que merecía morir era usted y era yo, o éramos usted y yo. Sin embargo, Jesús decidió tomar forma humana, siendo el Dios Hijo, siendo Espíritu. Decidió tomar forma humana a través de María, nacer, vivir aquí en la tierra como un ser humano normal, pero sin pecado. Y Él tomó la decisión de morir en la cruz por usted y por mí. ¿Por qué? Porque no podemos salvarnos. Él fue crucificado, fue golpeado, escupido, vejado, destrozado, completamente destrozado, humillado. Pero al tercer día resucitó y Él está vivo. Y Jesús dice que quiere salvarle a usted. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Jesús quiere entrar a su corazón, perdonarle todos sus pecados y quiere salvarle. ¿Cómo le va a abrir a Jesús su corazón? Es a través de una sencilla oración. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar es pedirle. Lo único que usted tiene que hacer es pedirle a Jesús que entre a su corazón, que perdone sus pecados y que le salve a través de una sencilla oración. Una oración similar a esta. Usted dígale a Jesús, dígale, Jesús, yo reconozco que he pecado. Yo te abro la puerta de mi corazón. Quiero que por favor tú entres, que perdones mis pecados y que me salves. Gracias por tomar mi lugar en la cruz. Gracias por salvarme. En el nombre de Cristo. Amén. Es todo lo que usted tiene que hacer. Una oración como esta. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo no le prometo nada. No es una iglesia X, bautista, metodista, presbiteriana, etc. No. Es Jesús el que le hace esta invitación. Si usted toma la decisión de abrirle a Jesús su corazón en este momento, yo le invito, si usted lo hace en este momento, yo le invito que a través de un mensajito inbox me diga, Señor o pastor o amigo, como usted guste decirme, yo hice esa oración, le acabo de hacer esa oración a Jesús. Él entró a mi corazón y me ha salvado. Me gustaría saberlo y orar por usted. Que Dios les bendiga. Hermanos, gracias a Dios por este día. Gracias al Señor porque nos ha permitido la vida, la salud. Y gracias al Señor porque me ha permitido hoy despertar. Hoy en la mañana no tenía muchas ganas, les soy muy honesto, y no amanecí muy bien. Pero pues Él me dio la fuerza en este momento. Me tomé un medicamento que necesitaba y me dio la fuerza y gracias a Dios por ello. Así es que hermanos, gracias también por sus oraciones. Gracias por toda la ayuda que nos han brindado, sus oraciones, sus palabras de aliento, el estar con nosotros cada semana. Es un aliciente grande. Gracias, hermanos. Les invitamos a seguir adelante. La próxima semana a las 12 del mediodía aquí nos vemos. Seguimos adelante compartiendo la palabra del Señor. Seguimos con nuestros temas, pactando con Dios. La semana pasada fue pactando con Dios. Hoy fue un pacto de sumisión. Y la próxima semana vamos a ver acerca de otro trato, otro compromiso con Dios que necesitamos hacer. Hermanos, necesitamos gente comprometida. Dios necesita gente comprometida. Hoy no nos gusta compromiso, pero sin compromiso no se puede hacer nada. Así es que le invitamos a seguir adelante. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Reiteramos nuestro agradecimiento por todo lo que ustedes hacen por nosotros. Sus intercesiones, oraciones, palabras, etc. Gracias, hermanos. Y seguimos aquí adelante. Que Dios les bendiga.